Bien, damos la bienvenida a aquellos hermanos que han llegado luego de nuestro saludo en la mañana de hoy. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de tenerles y de poder disfrutar juntos su palabra. ¿Usted disfrutó este capítulo 26 de Proverbios? Yo lo disfruté. Y el Señor, lo ha hecho ya antes, ¿verdad? Pero ha vuelto a cargar mi corazón con destinar un tiempo para predicar el libro de Proverbios en la iglesia. Yo no sé qué a usted le parece. Ore por eso, porque ese libro es maravilloso, ¿verdad? Y nos confronta con una serie de actitudes de nuestro carácter. De manera particular, yo no sé si usted se dio cuenta, ¿verdad? Este capítulo describe en contraste al necio, ¿verdad que sí? Al necio, y nos habla de una manera bastante clara, reiteradas veces, lo hace en el verso 5, pero también lo hace en el verso 8, lo hace en varios versículos, versos 8 y 9, nos alienta a tener cuidado con exaltar al necio. Ten cuidado cuando exaltes al necio. Responde como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Y mire cómo dice el 8. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. O sea que la palabra de Dios nos advierte constantemente en este capítulo y en otros capítulos del libro de Proverbios acerca del carácter del necio. Hay varios caracteres dibujados allí con claridad en la palabra de Dios. El simple es otro de ellos, ¿verdad? Pero el necio aquí en esta oportunidad, la Biblia nos advierte un poquito. Cuidado con darle honra al necio. Y yo quise tomar esta porción como introducción en esta mañana, porque la palabra de Dios no se contradice. Ella es viva y eficaz, mi amado hermano. Ella es viva y eficaz. Y ella es verdaderamente inerrante. Y a pesar de que nosotros vemos estos proverbios, y no se sientan mal si yo les llamo refranes, porque parece despectivo, pero eso es lo que es un proverbio, un dicho, un refrán, solamente que inspirado. Un proverbio inspirado de parte de Dios y de la pluma de Salomón, ¿verdad? Aunque esta porción y este capítulo 26 nos advierte acerca de lo que ya he explicado, la palabra de Dios en la mañana de hoy nos va a colocar un contexto que nos permite a nosotros ser capaces de reconocer a nuestras autoridades, de sujetarnos, quedar sujetos, someternos a la disposición de nuestras autoridades y también de corresponderles con la honra, con el respeto y hasta con el tributo o el impuesto que ellas establecen, que ellas demandan. A pesar de que este capítulo 26 y otros contextos bíblicos nos dicen cuidado con el necio. Ten cuidado con honrar al necio para que él no se engrandezca en su propia opinión, por cuanto es necio, y será peor el mal para quienes le rodean. A pesar de esto, nosotros vamos a ver hoy un contraste maravilloso que el propio Señor Jesucristo se encarga de establecer cuando dice, y usted ha escuchado esta frase otras veces, al César lo que es del César. Oigan, es como decir, yo no estoy muy de acuerdo con él, él no me cae muy bien, pero hay que reconocer sus cualidades. Al César lo que es de César. ¿Usted ha oído esta expresión? ¿Usted la ha usado en este contexto que yo la acabo de usar? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña en esta mañana, en la porción que va desde los versos 15 al verso 22 del capítulo 22 de Mateo. Así que vamos allí
amado hermano, Mateo 22, verso 15 al verso 22 será nuestro material en esta mañana, será nuestra base bíblica para el mensaje en esta mañana. Incluso quienes nos adversan, mi amado hermano, merecen nuestro respeto, ¿sí o no? Incluso aquellos que nos adversan merecen nuestro respeto. Reconocer las cualidades de nuestro adversario nos confiere la ventaja que otorga la humildad y la dependencia del Señor en medio del conflicto. Porque cuando nosotros calculamos y vemos, ¿verdad?, que nuestro adversario tiene más capacidades que nosotros posiblemente, o más recursos, no nos queda otra que depender del Señor para nuestros argumentos, que descansar en el Señor. Y mire, muchas veces dejar en manos del Señor cualquier vindicación, dejarla en manos del Señor. De manera que nuestros adversarios, dice la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios, que merecen nuestro respeto. Amén, de que siempre nosotros debimos descansar en el Señor. Nosotros debemos ser capaces de reconocer las cualidades de los demás en todo tiempo. Partiendo de esta máxima, mi amado hermano, es que nosotros entonces solemos escuchar declaraciones como esas. Al César lo que es de César. Y en palabras llanas, esto es lo que el propio Señor Jesucristo enseñó como un principio bíblico que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana. Pero nosotros queremos concluir, y por eso hemos titulado el mensaje de otra manera. Nosotros hemos querido concluir el mensaje de esta mañana con una declaración diametralmente opuesta, y es el título de nuestro mensaje. En vez de al César lo que es de César, nuestro mensaje se titula a Dios lo que es de Dios. Y ese debe ser nuestro enfoque, mi amado hermano. Ese debe ser nuestro enfoque. Cuando nosotros nos enfocamos, y mire que le estoy dando la atmósfera general completa del mensaje, para que usted dentro de esa atmósfera, y usted y yo podamos entender el desarrollo del mensaje en esta mañana. Pero cuando usted y yo nos enfocamos, en darle a Dios lo que es de Dios, no será difícil darle al César lo que es de César. ¿Usted me entiende? No será difícil. No será una carga, no será pesado para nuestras vidas. Porque ya en nuestras vidas y en toda demanda que los hombres nos hagan, sean autoridades o no, nosotros sabremos que nos debemos, no a los hombres, sino a Dios. Nos deberemos a Él, y todo lo que yo tenga que cumplir como exigencia de los hombres, lo haré para gloria de Dios. Lo haré para la gloria de Dios. Sea que trabaje, sea que estudie, mire, sea cual sea la actividad que yo desarrolle, usted y yo tenemos que tener la convicción de que debemos hacerla para su gloria. Y eso, mi amado hermano, en palabras finales, en palabras conclusivas de un mensaje que ni siquiera he desarrollado, es eso, exactamente. Es darle a Dios lo que es de Dios. Así que nuestro mensaje se titula en esta mañana de esta misma manera, a Dios lo que es de Dios. Vamos a leer entonces, mi amado hermano, allí en Mateo, capítulo 22, para que continuemos nuestro caminar, nuestro andar a través de este evangelio. Todavía nos queda, ¿verdad?, una buena porción del evangelio para concluir. Estamos en la recta final. Estamos, ¿verdad?, en el capítulo 22 de 28 capítulos de este evangelio. Y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso número 22. Dice la palabra de Dios allí. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César
o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron, dice la palabra de Dios. Tremenda contundencia la de las palabras del Señor. Esas respuestas del Señor, aplastantes, que no dejan lugar a ninguna duda, mi amado hermano, han hecho posible que usted y yo recordemos esa declaración y la hayamos extendido al uso común de nuestras vidas. Dad al César lo que es de César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Vamos a estudiar esta porción en esta mañana, mi amado hermano. Vamos a ver todas las implicaciones de esta declaración del Señor Jesucristo. Vamos a orar en este momento para que el Señor nos ayude a eso. Dios del cielo, gracias por tu palabra. Una vez más te damos gracias, una vez más clamamos a ti. Una vez más buscamos tu rostro, Señor, en nuestra insuficiencia e incapacidad. Te pedimos que nos humilles, oh Señor, que nos humilles en nuestros corazones y que tu palabra manifieste el protagonismo que solamente ella tiene. Que tu Espíritu Santo, Señor, se encargue de usar tu palabra como una espada, pueda traspasar nuestros corazones en esta mañana, pueda motivarnos, oh Señor, a considerar nuestras vidas delante de ti. Oh Dios del cielo, cuánto necesitamos delante de tu presencia reasumir, reavivar el compromiso de darte a ti lo que te pertenece a ti. Bien pudiéramos entender, oh Señor de los cielos, que estamos cumpliendo con la primera parte de esta declaración. Pero abre nuestros corazones en esta hora para que podamos entender nuestra necesidad de hacer los ajustes en nuestra vida que nos permitan darte, oh Señor, toda nuestra vida, consagrar nuestras vidas a ti, entregarte, oh Señor, lo único que podemos entregarte porque no tenemos con qué pagar lo que tú has hecho por nosotros. De manera que ayúdanos a entregarte nuestros corazones, consagrados, oh Dios del cielo, para vivir para tu gloria. Queremos que tú nos ayudes en esta mañana a entender estas verdades. Con esto en mente, oh Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Señor Jesucristo, mi amado hermano, no fue crucificado por los romanos. Usted sabe eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue crucificado por los judíos en una cruz que los romanos utilizaban como instrumento de ejecución, ¿verdad? Como aquellos franceses del siglo XVII utilizaban la guillotina como herramienta, como artefacto de ejecución. Los romanos, durante toda la extensión de su imperio, usaban la cruz como un instrumento de ejecución, como un instrumento de muerte. El instrumento de ejecución de los judíos era otro. Era posiblemente la lapidación, entre otros. Ejecutar a alguien a pedradas. Usted sabe que eso es lo que significa lapidación, ¿verdad? Lapidar a alguien. Ejecutar a alguien a pedradas. Horrendo, pero ese era el instrumento de ejecución que Dios había establecido en el Antiguo Testamento para todo aquel que quebrantara la ley de Moisés. Incluso, no sé si usted recuerda, ¿verdad? La dimensión de aquellas declaraciones, cuando leemos en el libro de Levíticos, aquel que maldiga padre y madre, muera irremisiblemente. Y no era en una cruz, era de esta manera, lapidado. Pero la palabra de Dios nos enseña que en aquel tiempo, en los tiempos del Señor Jesucristo, el Imperio Romano había
establecido como un uso, como una costumbre, el ajusticiar a los peores criminales de la sociedad que atentaban contra su famosa paz romana que ellos habían establecido a través de todo su imperio. Entre aquellos pecados estaba la sedición, que fue el pecado del cual se le acusó al Señor Jesucristo. Entonces es un sedicioso. Un sedicioso es una persona que atenta contra el imperio, ¿verdad? Que atenta contra el imperio, ya sea que quiere matar al emperador o que quiere levantarse él con la popularidad que pueda tener en el pueblo como un emperador. Un sedicioso. Los judíos acusaron al Señor Jesucristo de sedición, ¿verdad? Y lo crucificaron en esa herramienta de ejecución del imperio. Pero el Señor fue crucificado por los judíos, mi amado hermano. Aquellos que le rechazaron porque confrontó el corazón de ellos con respecto a la verdadera adoración del Dios vivo. Con todo, mi amado hermano, a pesar de todo esto, el Señor Jesucristo fue confrontado por los herodianos y los fariseos con respecto al emperador romano del momento, Tiberio César. El Señor Jesucristo nació bajo el imperio de Augusto César. Augusto César falleció alrededor del año 15 de la era cristiana, y posteriormente el emperador Tiberio César era el emperador cuando el Señor Jesucristo llevaba a cabo su ministerio y murió en la cruz del Calvario. De hecho, usted sabe que esto de César era un título, ¿verdad que sí? Era un título nobiliario, no era el nombre de estas personas. El César, Ave César, esa declaración que usted conoce acerca de estos, era como Faraón. Faraón no era el nombre, era un título. Entonces, el Señor Jesucristo fue confrontado por esta pregunta particular que ellos hipócritamente le plantearon al Señor. ¿Hay que pagarle impuesto al César, sí o no? ¿Qué tú crees de eso? La respuesta del Señor, mi amado, mire, fue aleccionadora, no solamente para ellos, hasta para nosotros. Por eso que vamos a estudiar esta porción, con el ánimo de aplicar esta porción en nuestras vidas. Así que vamos a ver esta porción en tres partes. Vamos a ver unas verdades dichas con hipocresía, unas verdades dichas con hipocresía. Vamos a ver una pregunta hecha con doble intención, una pregunta hecha con doble intención. Y vamos a ver una respuesta dada con un solo propósito. Así que si usted está tomando nota, estos son los títulos. Estos son los títulos de las partes que vamos a estudiar. Unas verdades dichas con hipocresía. Verso 15 y verso 16. Vamos a leer allí. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos, bueno, su nombre lo indica, ¿no? Eran como unos seguidores de Herodes. Eran, los historiadores no se han podido poner de acuerdo en cuanto a si eran judíos o si eran gentiles, ¿verdad? O si eran prosélitos, gentiles prosélitos. Posiblemente eran gentiles prosélitos griegos, pero es evidente que formaban una especie de secta o una especie de seguidores o una especie de partiducho allí en la Palestina, donde confluían una serie de intereses. Miren, en medio de aquella situación de ocupación militar del Imperio Romano, habían otros partidos. Los cananistas eran otros partidos revolucionarios. Y así habían una serie de intereses particulares. Bueno, pues estos eran los herodianos y fueron con los fariseos. Fueron con los fariseos al Señor, porque fueron enviados de vuelta al Señor con una pregunta. Maestro. Pero antes de la pregunta, ¿verdad? Nosotros vemos que ellos le dijeron una serie de verdades que nosotros, por lo que vemos en la porción, son verdades dichas con hipocresía. Por eso hemos titulado esta parte de esta manera. Unas verdades dichas con hipocresía. Óigala, mi hermano, óigalas. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Mire,
y que enseñas con verdad el camino de Dios. Usted sabe, eso es ahí, miren, muela y muela. Muela y muela. Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Usted sabe que comenzando esta porción, usted lo ve allí, entonces se fueron los fariseos. ¿Qué les recuerda eso? Que ellos estaban siendo confrontados por el Señor, ¿verdad que sí? ¿Usted se acuerda del capítulo 21? Estaban siendo confrontados por el Señor. Ellos le habían hecho algunas preguntas acerca de la autoridad del Señor. El Señor le había respondido con 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos, la parábola del dueño de la viña y sus labradores, y la palabra del rey y la boda del hijo del rey, ¿verdad? 3 parábolas, el mismo sentido, el mismo mensaje, pero 3 parábolas, como que 3 parábolas, mire, increciendo, cuyo mensaje iba profundizándose y siendo más fuerte cada vez. Entonces que vemos esta porción del verso del capítulo 22 que dice, entonces se fueron los fariseos y fueron, y dice la palabra de Dios, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. La palabra de Dios no deja, mi amado hermano, de sorprenderme realmente. Porque esta es una profecía mesiánica cumplida aquí en esta porción. La vemos cumplida en otras porciones de la Biblia. Ya la vimos cumplida en el capítulo anterior y vemos que se va a cumplir de nuevo en el capítulo 26 y 27, allí cuando el Señor Jesucristo estaba siendo acorralado hasta la cruz. Pero esta profecía, mi amado hermano, habla acerca de esta actitud de los hombres, mire, confabulándose, complotándose contra el Señor Jesucristo. Un complot contra el Señor Jesucristo, como ya nosotros habíamos mencionado, ¿verdad? Y nos recuerda el Salmo 2 que habíamos leído en ese momento. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y déjeme decirle que esta profecía mesiánica, como yo le he explicado acerca de toda la profecía mesiánica del Antiguo Testamento, tiene un cumplimiento inmediato o mediato, un cumplimiento inmediato en la vida del profeta que la reveló o un cumplimiento inmediato un poco más adelante, y aquí en la vida del Señor Jesucristo se cumplió esta profecía. Pero también, mi hermano, mire, un cumplimiento futuro, un cumplimiento escatológico futuro. Vendrá un momento, mi amado hermano, en que, tal como dice el Salmo 2, verso 1 y 2, las gentes se amotinarán y los pueblos pensarán cosas vanas y se levantarán reyes de la tierra, mire, apartándose flagrantemente, abiertamente, desfachatadamente, desvergonzadamente en contra de la palabra de Dios, como pareciera que está sucediendo en este tiempo. Hombres, sociedades y autoridades que se han encargado de decir a boca llena, no queremos la autoridad de la Biblia en nuestras vidas. Alejémonos de la Biblia. Alejémonos de la Biblia. Todo lo que ella establece para nuestras vidas es obsoleto. No queremos la Biblia. Y mira, vengan, vamos a consultar unidos para ver cómo sacamos la Biblia de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El cumplimiento inmediato de aquel momento en que David escribía estas cosas era él como el ungido de Dios, como rey de Israel. Pero posteriormente en Cristo Jesús se cumple esta profecía y definitivamente tendrá un cumplimiento futuro, mi amado hermano. Así que sea advertido como iglesia, como pueblo de Dios, y entienda cómo estas cosas se van cumpliendo a través de los tiempos. Pero mire, tampoco deja de sorprendernos la palabra de Dios en cuanto a la verdad que ella revela acerca de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando sea por boca de malandrines, aun cuando sea por boca de hombres necios y de hombres impíos, como pasó en esta oportunidad con estos herodianos y fariseos.
Mire cada una de las verdades que ellos, porque no fueron verdades estas que ellos dijeron acerca del Señor. ¿Fueron verdades, sí o no? Fueron verdades. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Esas son verdades acerca del Señor Jesucristo. El Señor, mi amado hermano, no solamente es amante de la verdad, el Señor es la verdad. Amén. El Señor es la verdad. Pero dicen ellos, el Señor, ¿verdad? Tú eres uno que enseña con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Eso que no te cuidas de nadie, tú sabes lo que significa. ¿Ah? Que el Señor no tenía reparos en decir lo que tenía que decir delante de quien tuviera que decir. Usted y yo conocemos esa actitud, aunque hoy estamos muy a riesgo cuando la ejercemos, porque posiblemente dejamos que nuestras emociones dañen a los demás y no somos objetivos. Pero a veces usted y yo conocemos esa actitud como no tiene pelos en la lengua. ¿Usted sabe? Pero la realidad es esa. El Señor no tenía pelos en la lengua. El Señor no se cuidaba de nadie, a quien Él tenía que cantárselas todas, aunque fuera con un mariachi, se las cantaba. A los fariseos se las cantó. Más de 9 veces le dijo, hipócritas, escribas y fariseos. Hipócritas. Comenzó a decírselo aquí. No comenzó a decírselo aquí. Y usted verá en el capítulo 23, para que usted vea cómo el Señor Jesucristo se extiende en esa reprensión, ese boche público, histórico, que al entendimiento de muchos teólogos y exégetas bíblicos, marcó, sentenció, firmó la sentencia de muerte del Señor Jesucristo. Ese capítulo 23, donde le dijo a los escribas y fariseos, hipócritas, reiteradas veces. Y no solamente por decírselo, no. Amparado en razones, en criterios. Lo vamos a estudiar. A lo mejor nos detengamos allí en el capítulo 23 un par de meses viendo cada declaración de esas acusaciones que el Señor Jesucristo les hacía. El Señor no tenía necesidad de cuidar delante de quien decía lo que decía. Esto significaba que era un hombre tan abierto e íntegro que siempre expresaba con libertad sus pensamientos, tanto si los hombres ofendían como si no. No se cuidaba de nadie, dice la palabra de Dios aquí. Una gran verdad acerca del Señor Jesucristo, de boca de unos hombres necios e hipócritas, pero una gran verdad a fin de cuentas. Y dice la palabra de Dios, y no miraba la apariencia de los hombres. No miraba las apariencias de los hombres. El Señor Jesucristo sigue siendo el mismo hoy, mi amado hermano. El Señor Jesucristo no mira las apariencias de los hombres. El Señor Jesucristo no mira la historia ni el trasfondo de los hombres. El Señor Jesucristo no se fija ni en rango ni en corona, pero tampoco se fija en los harapos de los hombres. El Señor Jesucristo no tiene acepción ni hace acepción de personas. Ese era el Señor Jesucristo. Y estos hombres, ciertamente, con toda la carga de hipocresía en sus corazones, estaban diciendo tremendas verdades acerca del Señor Jesucristo. Tremendas verdades dichas con hipocresía. De manera que nosotros, en ese breve análisis de esos dos versículos, podemos concluir, mi amado hermano, que usted ciertamente puede decir una gran verdad acerca de Jesucristo y continuar siendo un hipócrita. Usted pudiera decir grandes verdades acerca del Señor Jesucristo y continuar siendo un hipócrita. De manera que revisemos nuestros corazones, mi amado hermano. Revisemos nuestros corazones. Porque lo natural es que de la abundancia del corazón hable nuestra boca. Pero óigame, si usted es tan ladino y tan malvado y tan hipócrita que es capaz de engañar al que le oye, teniendo un corazón hipócrita como estas gentes, entonces mire, yo creo que se puede hacer muy poco con su alma. ¿Usted me entendió? De la abundancia del corazón habla la boca, pero estos hombres tenían hipocresía, tenían engaño, querían tentar al Señor Jesucristo y sin embargo estaban diciendo grandes verdades acerca de su persona. Tremendo peligro, mi amado hermano. Esto es como aquel que dice una media verdad.
Yo creo que es más peligrosa una media verdad que una mentira completa. ¿Usted me entiende? Es más peligroso. Es más peligroso un contenedor o una jarra de jugo allí en la nevera, ¿verdad? Con un limoncito allí, ¿verdad? Con un aparente juguito de limón que contenga veneno. Es más peligroso esa jarra que un pote de veneno con una cruz así, cruzada en un botiquín que diga claramente veneno. ¿Cuál es más peligroso? El juguito es más peligroso. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mira el verso 17, para que entremos entonces en esa pregunta hecha con doble intención de parte de los herodianos y los fariseos. Verso 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? El Señor sabía delante de quién estaba. El Señor sabía que su honra quería ser mancillada. El Señor Jesucristo sabía que esto era lo que había en el corazón de estos hombres. El Señor Jesucristo conocía el corazón de ellos y sabía que se habían confabulado para prenderle en alguna palabra, para prenderle en alguna cosa que tuviera que ver con su integridad. Miren, mi hermano, el cristiano es acechado por el mundo y por Satanás para esto, para prendernos en nuestras palabras y en nuestro carácter. De la misma manera que acecharon contra Daniel. ¿Usted se acuerda? Cuando Daniel, ya no bajo el imperio caldeo, sino allá bajo el imperio medo-persa, ¿verdad? Cuando el imperio medo-persa entonces conquistó a Caldea y entonces ya el emperador, el rey, era Darío, Darío el persa. Y ahí estaba Daniel todavía. Ahí estaba Daniel todavía, como un varón de Dios. Y había sido nombrado dentro de los funcionarios de aquel imperio. Mire cómo dice Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. De hecho, usted sabe que Daniel es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y de la misma manera que aquellos hombres buscaron desacreditar a Daniel, de esa misma manera estos hombres estaban buscando desacreditar al Señor Jesucristo con esta pregunta. Daniel capítulo 6, verso 4. Daniel capítulo 6, verso 4. ¿Usted está ahí conmigo? Vamos a leerlo juntos, mi hermano. 1, 2 y 3. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ¿qué cosa? Ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Y qué dijeron? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué dijeron? Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Usted está viendo, mi hermano. Los hombres de Dios, los hombres y las mujeres de Dios, siempre van a ser acusados por el mundo con respecto a su fe, con respecto a su integridad. No, este hombre es un financista, un contable muy serio. No podemos atacarlo por ahí porque él siempre te va a decir lo que es, pero vamos a atacarlo por las cosas de la fe, porque ahí yo estoy seguro que si él cae ahí, vamos a destruir su familia. Este hombre es un ingeniero, él sabe mucho de lo que hace, pero ¿tú sabes qué? El evangélico también. Vamos a atacarlo por ahí. Porque si él cae por ahí, vamos a destruir su testimonio. Y vamos a destruir su familia. Y es un líder de la iglesia. Y si cae un líder de la iglesia, se va a la iglesia completa. El mundo, mi amado hermano, siempre busca atacar a los hombres de Dios, al pueblo de Dios, en los aspectos que tienen que ver con su fe. Porque el mundo no tolera a Cristo. Y como no tolera a Cristo, no tolera al cristiano. Eso hicieron con Daniel. Mira, con respecto al reino, no vamos a encontrar nada para acusarle, pero vamos a ver qué podemos
hallar en él en relación con la ley de su Dios. De igual manera, mi amado hermano, el Señor Jesucristo estaba siendo confrontado en ese momento por un principio un principio relacionado a la autoridad, un principio relacionado a la sujeción y al sometimiento a las autoridades. Un principio que es un principio bíblico, mi hermano, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios con claridad nos habla acerca de este principio. Por lo tanto, mi hermano, nosotros debemos ser sabios y procurar que nuestras palabras, nuestras respuestas y nuestras acciones en cualquier escenario exalten al Dios de los cielos, no a nuestra propia reputación. De manera que en todo sea Dios exaltado y el hombre no tenga otra alternativa que buscar socavar nuestra integridad por medio de nuestro testimonio. El Señor Jesucristo, por esta misma razón, era un hombre que no se cuidaba de nadie. Porque no solo hablaba como quien tiene autoridad, sino que no tenía ningún temor de confrontar el corazón de los hombres. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Mateo utiliza la palabra en griego allí, una palabra que significa tributo, tributo por membresía, tributo que usted tiene que pagar porque usted es parte de una nación que está siendo ocupada, tributo por ciudadanía, como quien dice. Esa es la palabra kensos, que significa eso, un tributo por estar bajo el imperio romano. Ese es un privilegio, porque de otra manera los hubiéramos destruido ustedes, pero ustedes fueron dejados vivos, ustedes viven aquí en su país, nos pagan impuestos y ese impuesto, ¿verdad? Por ser ciudadanos del imperio, se llama kensos en el uso que Mateo le da al término. Pero Pablo en Romanos 13, que es una porción muy socorrida cuando queremos hablar del sometimiento a las autoridades, no utiliza este término, utiliza dos términos diferentes. Cuando Pablo allí, en Romanos 13, nos habla de tributo como foros, que es una tasa, es como una tasación por las propiedades o las personas. Un concepto diferente. Todo país, toda nación ocupada tenía entonces que pagar varios tipos de impuestos. Un census, un foros, que era el impuesto por los bienes y las posesiones que esa persona tenía. Pero también Pablo, de manera particular, allí en Romanos 13, verso 7, utiliza un tercer término en griego para la palabra impuesto o tributo, y es la palabra telos, que es un gravamen general, como un peaje. Como que usted va a viajar y pasa por un sitio y tiene que pagar un impuesto por ahí. Eso es un telos. Y la palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, que todas eran responsabilidades civiles en aquel tiempo. Romanos capítulo 13, verso 7 dice claramente: pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que foros, foros. Al que telos, telos. Eso es lo que dice Pablo allí en su carta a los romanos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. ¿O usted piensa que usted por ser cristiano no tiene por qué pagar impuestos? Hágase la pregunta cada año, cada vez que usted tenga que renovar el marbete de su vehículo. Hágase la pregunta cada año, cada vez que usted tenga que pagar anticipo por su negocio. Si usted es un emprendedor y tiene una empresa, hágase la pregunta cada vez que usted cobra su salario y recibe el volantico de parte de su empleador. A ver, busque los renglones ahí donde le quitan los impuestos.
de la DGI, que mis hijas todavía no entienden eso y se molestan cada vez que cobran. ¿Y por qué que me quitan dinero? Tranquila, que esos son impuestos que usted tiene que pagar. Bueno, si llegan a dar el 30, si llegan a dar el 30, ¿verdad? Ahí usted entonces tendrá una respuesta de ese reclamo. Pero miren, mi hermano, la realidad es que eso es una deuda que usted y yo tenemos. Eso es una deuda que usted y yo tenemos. Porque es lo que las autoridades establecen como impuesto a pagar, usted y yo tenemos que hacerlo porque es una deuda que tenemos, se nos atribuye como deuda. Déjelo pagar para que usted vea. Si no se le atribuye y no le persiguen por esa deuda, déjelo de pagar para que usted vea. Y la palabra de Dios lo declara claramente, dice, pagad a todos, Romanos 13:7, pagad a todos, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí? Romanos 13:7, ¿qué es lo que dice? Pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Y eso no es lo que debes, que de deber, de un deber moral. No, eso es que ya tú debes eso y que tú tienes que pagarlo. Es una deuda. Pagad a todos lo que debes. Paga lo que debes. Ese es el principio, mire, fundamental, básico que nosotros estamos viendo. Y eso es parte de la respuesta con un solo propósito que el Señor Jesucristo les ofreció a estos herodianos y fariseos. El Señor Jesucristo, verso 19, dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Usted sabe, a lo mejor por un lado un escudo y por otro lado una cara, ¿sí o no? Lo mismo que hoy, aunque ya casi no se usan las monedas, pero es esto, ¿verdad? La analogía que nos permite entender que el Señor Jesucristo les preguntara, ¿de quién es esta imagen? Verso 20. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, bueno, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, dice, se maravillaron y dejándole, se fueron. En términos materiales, mi amado hermano, en términos materiales, dale al César lo que es del César. Entrégale a tus autoridades los impuestos que ellos han establecido, porque aunque Dios es el dueño del oro y de la plata, aunque Dios es el dueño de todas las cosas, esos impuestos sobre nuestros salarios y sobre nuestros ingresos han sido establecidos por nuestras autoridades, de manera que le pertenecen a ellas. Le pertenecen a las autoridades. Dale al César lo que es de César. Y no es a nosotros a quienes corresponde el fiscalizar en qué se utilizarán nuestros impuestos, mi amado hermano. Ojalá nosotros fuera el escenario perfecto, que todos viéramos nuestros impuestos ser, ¿verdad?, retornar en mejor calidad de vida para nuestra sociedad. No en mejor calidad de vida para las autoridades y sus familias, sino en mejor calidad de vida para la sociedad. Pero ni a usted ni a mí es que nos toca fiscalizar eso. A usted y a mí lo que nos toca es pagar lo que debemos pagar. Eso es lo que nos toca a usted y a mí. Usted tampoco dará cuenta. Usted tampoco dará cuenta al Señor por cómo se usaron esos impuestos. Usted dará cuenta por si usted pagó o no los impuestos que usted debía pagar. Por eso es que usted tiene que dar cuenta al Señor. Y esto parece, mire, muy material, muy humano, mi amado hermano. Pero hay una verdad debajo de esta declaración del Señor Jesucristo. Y es el propósito particular que el Señor Jesucristo tiene para discernir. Mire, como Él está discerniendo en este momento, a César lo que es de César, pero de manera más gloriosa y con matices eternos, mi amado hermano. Mire, a Dios lo que es de Dios. Ese es el discernimiento que el Señor está trazando aquí en esta verdad bíblica que está compartiendo con estos hombres. Dad al César lo que es de César. Y Romanos 13:7, yo no sé si tú sigues allí conmigo. ¿Tú estás allí conmigo todavía? Romanos 13:7, pues ve conmigo, por favor. Romanos 13:7. Romanos 13:7.
¿Estás allí? ¿Qué dice Romanos 13:7? Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. ¿Pero qué más dice? Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Mi hermano, nuestras autoridades merecen un respeto. Merecen un respeto. Aún un Ahmed parado en una esquina, esa es una autoridad y merece respeto. Merece respeto. No ha faltado esa ocasión en que yo he sido confrontado con una autoridad sin tener razón de pararme y de detenerme. Y yo he tenido que decirle, mire, usted no tiene razón, pero por la autoridad que usted es, yo me voy a someter. Póngame la multa que usted tenga que ponerme, no hay problema. Porque es una autoridad, merece respeto. Estoy de acuerdo, yo en mi íntima convicción de que cometí una falta. No la he cometido, pero si usted es la autoridad, ¿qué puedo hacer? Usted merece respeto nada más por la investidura, mi hermano. Nada más por la investidura. Al que honra, debemos pagar honra. Al que respeto, debemos pagar respeto. De ahí en adelante, esa persona manejará esa honra y ese respeto que tú le des como su carácter se lo permite. ¿Usted me entiende? Si esa persona se inflará y utilizará esa honra para avasallar delante de todos, o si esa persona lo tomará de manera humilde, esa honra que tú le das, eso es su problema. Eso no es tu problema. Eso es lo mismo que el dinero de los impuestos. Las autoridades son las que saben lo que harán con el dinero. Las personas a quienes tú les das honra y respeto sabrán lo que hacen con el respeto y la honra que tú le entregas. Pero a ti te corresponde respetar y honrar a las autoridades. ¿Sí o no? Eso está claro, mi hermano. Eso está claro. Y lo vivimos día a día en una serie de escenarios. Y ahí está el escenario del Colegio Bautista Cristiano. Por ejemplo, un escenario donde lidiamos a diario con la construcción del carácter de nuestros estudiantes para que ellos entiendan que aunque yo no les guste, yo soy una autoridad del colegio. Que aunque la maestra fulana de tal, usted no le caiga bien, pero ella es una autoridad del colegio. Y en todos los órdenes usted y yo tenemos autoridades a las cuales tenemos que sujetarnos. Eso es lo que la palabra de Dios establece de manera clara. A tu empleador, dale tu tiempo contratado para tu trabajo. Y si un día debes entregarle más de ese tiempo, mira, hazlo con pasión. Porque tú no trabajas para tu empleador, tú trabajas para la gloria de Dios en el lugar de tu empleador. Allí es donde tu empleador te ha puesto a trabajar, allí en ese lugar, pero tú trabajas para la gloria de tu Dios. Tú no trabajas para tu empleador. Que te quede claro eso. De manera que tú puedas servir de la mejor manera posible, porque tú estás haciendo todas las cosas para la gloria de Cristo. Donde sea que tú te desempeñes. Pero yo no puedo entender una persona que se llame cristiano, que en su tiempo de trabajo agarre su Biblia y se pare en un pasillo a vocear y a predicar. Mi hermano, usted le está robando tiempo a su empleador. Ese no es el lugar para usted predicar el evangelio. Ese no es el lugar para usted tomar una Biblia y ponerse a predicar la palabra de Dios. Usted lo que tiene que cumplir con su tiempo. Cumplir con su responsabilidad. Porque hay un balance, mi amado hermano. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo todavía, ¿sí o no? No somos de aquí, pero nosotros estamos aquí y tenemos que adecuarnos y nuestro testimonio tiene que ser de tal manera que ese orden que representa a nuestro Dios, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz, dice la palabra de Dios. Amén. Nuestro Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de paz. Y está bien, usted puede pensar de igual manera que nuestro Dios no es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, sino de orden. Pero esa declaración no está en la Biblia. La declaración bíblica es que nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Y cuando usted y yo nos ordenamos y nos ajustamos a nuestras autoridades y pagamos tributo y pagamos impuestos y pagamos honra y pagamos respeto, entonces hay paz.
porque Dios no se equivoca. El diseño de Dios es perfecto. Hay paz y las autoridades son reconocidas porque fue Dios que las puso. Fue Dios que las puso. Por tanto, sométase toda persona a las autoridades, dice la palabra de Dios. Y démosle al César lo que es de César. Porque aunque no seamos de este mundo, mi amado hermano, nosotros estamos en este mundo y necesitamos someternos a toda autoridad. Y ya hemos hablado acerca de ese término que el apóstol Pablo también utiliza allí en Romanos capítulo 13, pero en el verso 1, hemos visto el verso 7, pero en el verso 1, el apóstol Pablo habla de que nos sometamos, sométase toda persona a toda autoridad. Esa palabra, mi amado hermano, someternos, es una palabra bastante particular y usted y yo tenemos que conocer lo que la Biblia dice para que entendamos qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y la palabra de Dios lo que nos está diciendo apunta a esto, apunta a la paz, apunta al orden. No apunta a la confusión y a la anarquía y al caos, no, apunta a la paz y apunta al orden. Aunque usted y yo tengamos que estar sujetos a autoridades viles y a autoridades que van en contra de la palabra de Dios. La palabra dice que tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Eso es lo que la palabra de Dios establece. Y esa palabra, sujeto, sometido a, es una palabra que en el idioma original significa literalmente disponer. Oiga bien, disponer las cosas de una manera respetuosa y ordenada por debajo del dominio y autoridad de otro. Dígame si no es lo mismo que estamos hablando. El mismo significado. El mismo significado de lo que se desprende de esta declaración del Señor a estos hombres. Dad al César lo que es de César. Orden. Orden. Paz. No confusión y anarquía. No revelación, no desobediencia. Orden. Eso es lo que la palabra de Dios establece. Esa palabra, upotazo, es la palabra en griego que se utiliza allí en Romanos 13:1. Someter ordenadamente toda la cosa bajo las autoridades. Subordinado, estar sujeto a, es lo que significa. Una palabra que refleja la preocupación de Dios por el orden, el respeto y la paz. Ese es el propósito, mi amado hermano, de esta respuesta que el Señor Jesucristo da. Exaltar los planes de nuestro Dios y con ellos su gloria en medio de una vida y un testimonio de orden y de sometimiento a nuestras autoridades. Y el apóstol Pablo creía en las autoridades gobernantes y creía que ellas eran necesarias para mantener la paz, dice la palabra de Dios. Por eso es que también el apóstol Pablo escribe a las iglesias enseñándonos que oremos por todas las autoridades para que podamos vivir quieta y sosegadamente. Paz. Eso es lo que la palabra de Dios en su contexto también nos enseña como iglesia, que procuremos la paz en medio de todos los hombres. ¿O no nos llama ella a ser pacificadores en medio de los hombres? Que procuremos la paz, mire, para que el evangelio del reino de los cielos corra, para que el evangelio del reino de los cielos fluya. Por eso, mi amado hermano, es históricamente tan relevante que fuera tan importante para el imperio romano lo que se llamó la paz romana. La paz romana. Eso usted hasta lo encuentra en las inscripciones de columnas romanas y de dinteles romanos. P-A-X, pax. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Lo ha visto en película, por lo menos? Esa paz romana permitió, ¿qué cosa? Que el evangelio corriera, que el evangelio fluyera. Y por eso esa es la instrucción bíblica. La necesitamos hoy, esa paz, para que el evangelio corra. ¿Sí o no? Necesitamos esa paz. Los conflictos mundiales de los cuales Dios se agenciará para que todas las cosas vengan a su fin, esto está en sus manos.
Pero en lo que a nosotros respecta, nosotros queremos la paz para predicar el evangelio de Cristo. ¿Usted lo entiende eso? No es que yo voy a presionar un botón que dispare 50 bombas atómicas juntas para acabar con esto. No, es procurar la paz. Lo que queremos es orar para que cesen los conflictos, para que el evangelio de Cristo pueda ser predicado. Se lo voy a decir de otra manera. Aunque Dios utiliza estos conflictos para que muchas personas vengan a Cristo, queremos la paz para que las personas vengan a los pies de Cristo por convicción, no por miedo. ¿Usted me está entendiendo? Ese es el propósito del mensaje del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo claramente hablaba en esos términos en Romanos 13:1. Pero es curioso, mi amado hermano, que existe otra palabra para obediencia, no para sometimiento. Para obediencia existe otra palabra y no es la que se utiliza en Romanos 13:1. La palabra upoakuo es otra palabra que quiere decir literalmente conformarse a, obedecer a, seguir una orden o inclinarse ante una autoridad como subordinado. Pablo no utilizó esa palabra en Romanos 13:1. Y Pablo no la utilizó allí porque como cristianos, la ley del hombre, mi amado hermano, no puede ser nuestra guía moral. Usted y yo tenemos una ley más elevada que la ley de Dios. Usted y yo tenemos una ley más elevada por la cual regir nuestras vidas. Y usted y yo tenemos un discernimiento más claro que el que puedan tener los jueces de este mundo para juzgar todas las cosas. La palabra de Dios lo dice claramente. No nos lo hemos inventado nosotros. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:3. Vaya conmigo allí y búsquelo, por favor. 1 Corintios 6:3. 1 Corintios 6:3. Debemos ejercer discernimiento sobre todas las cosas. Usted y yo contamos con las herramientas para eso. 1 Corintios 6:3. ¿Estamos allí? ¿Qué dice 1 Corintios 6:3? ¿Qué dice? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de este mundo? ¿Acaso tú no sabes que tú tienes el discernimiento para juzgar las cosas de este mundo? ¿O acaso tú tienes que verte forzado a obedecer ciegamente lo que una autoridad te diga, aun cuando esa autoridad esté obrando en contra de la libertad que el Señor Jesucristo te ha dado, que ha comprado para ti, y el discernimiento espiritual que te ha dado? Yo puedo entregar mi cuerpo, pero mi discernimiento espiritual acerca de las cosas del Señor, nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar y nadie te lo puede quitar a ti. Tú y yo obramos no como una bandada de personas movidas por un discernimiento que, bueno, yo no sé, yo estoy en esa iglesia, pero no, tú y yo tenemos un discernimiento individual de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿sí o no? Cada uno de nosotros debiera tener un discernimiento individual, personal, de lo que ha sido su trato personal con Cristo. Su trato personal con Cristo. Cómo el Señor Jesucristo te llamó, cómo el Señor Jesucristo trató en tu vida, cómo el Señor Jesucristo te ha dado convicción. Esa es la convicción individual que cada uno de nosotros necesitamos. Y en cuanto al orden y a la paz, tú y yo debemos saber, mi amado hermano, que si hay una ley injusta que ha sido dada, y tú y yo como cristianos nos vemos en la condición de discernimiento en que no vamos a acatarla, por la paz y el orden que Dios establece en su palabra, nosotros tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Si aquí se establece una ley, como se ha querido establecer en muchos países, que el aborto es legal, que el matrimonio entre el mismo sexo es legal. Mire, los campos de concentración en Alemania, en la Alemania nazi, eran legales. ¿Usted sabía? El segregacionismo en Estados Unidos era legal. ¿Usted sabía eso? El apartheid en Sudáfrica era legal. ¿Usted sabía eso?
No porque sea legal es justo. No porque sea legal es justo. Y usted y yo tenemos un discernimiento de tal naturaleza que vamos a juzgar a los ángeles, dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo inmediatamente ahí nos dice, ¿cuánto más no podremos juzgar las cosas de esta vida? Entonces, mire, aplique su discernimiento, mi amado hermano. Cuídese de no obrar, cuídese en el espíritu y en oración de no obrar por propia prudencia, pero aplique el discernimiento de las cosas. Aplique el discernimiento de las cosas en su vida. Y si usted se opone a una de estas leyes, a una de esas leyes que le mencioné o a cualquier otra disposición legal que atente a que no puede predicar ahora, nadie puede predicar el evangelio. Bueno, pues mire, yo lo digo siempre, a veces yo sueno yo mismo como que relajando, pero yo quisiera que la iglesia sea confrontada de esa manera, para ver si no vamos a disponer nuestro ánimo y nuestra pasión para obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quisiera saberlo, yo quisiera verlo. A veces pensamos que eso está muy circunscrito a la historia de allá, de la iglesia primitiva. Vaya a ver cuántos cristianos están presos o perdiendo la vida justamente por esta causa. Predicar el evangelio en lugares donde es ilegal predicar el evangelio. Entonces, someternos a las autoridades. Ah, sí, someternos, sí. Yo me someto a las autoridades porque eso es lo que la palabra de Dios establece. Pero estar de acuerdo, obedecer ciegamente a las autoridades en órdenes y en leyes y en materia de regulaciones que atentan contra la libertad del cristiano. No, yo tengo un discernimiento. Y tú tienes un discernimiento también. Entonces, ponlo en ejercicio. Ponlo en ejercicio. Que eso es lo que la palabra de Dios está enseñando en esta mañana, mi amado hermano. Hay que pagar tributo al César. Bueno, yo tengo que estar sujeto. ¿Usted cree que si el Señor Jesucristo dice, bueno, yo no lo voy a pagar? Ah, pues usted va preso, pues lléveme. Porque eso es estar sujeto a las autoridades. Eso es estar sujeto a las autoridades. Mira, no puede predicar. No, yo no puedo dejar de predicar. Pues va preso. Bueno, pues vamos. Eso es estar sujeto a las autoridades. Mira, usted no puede salir del país sin una tarjeta. ¿Cómo? Que no. Ah, no, pues está bien, pues no, me quedo, no salgo. No puedo salir. Eso es estar sujeto a las autoridades, no poder salir. Yo no sé si usted me está entendiendo. Estar sujeto a las autoridades es colocar, disponer todas las cosas en nuestra vida por debajo de una autoridad en orden y en respeto. Esa fue la definición de la palabra. Esa es la definición de la palabra que Pablo usa allí en Romanos 13:1. Un potazo. Disponer todas las cosas en orden y en respeto, en procura de la paz y del testimonio de Cristo en nuestras vidas, para que no haya caos, no haya desorden. Mire, usted está predicando aquí, no se puede predicar. ¿Cómo que no? Es que no puedo dejar de hacerlo. Ah, no, pues va preso, tiene una multa, póngalo. ¿Qué puedo hacer? Que el Señor te bendiga. Tenemos que ejercer discernimiento, mi amado hermano. Este mensaje de esta mañana no se trata simplemente del dinero, de la DGI. Se trata de una convicción particular que tú y yo debemos tener para honrar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, dividiendo adecuadamente lo que significa darle al César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios, mi hermano. Lo que es de Dios. Por eso es mi clamor, mi amado hermano. Es mi clamor que nosotros hagamos esto, que le dejemos a este mundo lo que es de este mundo, que le dejemos al maligno lo que es del maligno. No lo preservemos para nosotros, no lo atesoremos para nosotros, porque el César, el mundo y Satanás nos pasarán factura un día, mi amado hermano. El único que ha dispuesto su gloria para que nosotros estemos delante de su presencia por la eternidad, gratuitamente, por gracia, es el Dios de los cielos. Pero Satanás, el mundo y el César nos pasarán factura un día. De manera que lo del César, déjaselo al César. Lo de este mundo, déjaselo a este mundo. Déjaselo a este mundo. No quieras retener lo que es de este mundo. Déjaselo a este mundo. Y lo de Dios, mi amado hermano, lo de Dios, dáselo a Dios. Si Dios te ha llamado
a los pies de la cruz y te ha dado un nuevo corazón, entrégale ese corazón a Cristo. Entrégale ese corazón a tu Señor, consagrado día a día, para que nosotros podamos cumplir con esa segunda demanda de esta declaración, mire, claramente instruccional del Señor Jesucristo. Dale al César lo que es de César, no te metas con eso. Pero mi hermano, valoremos lo que significa darle a Dios lo que es de Dios. Si Dios te ha llamado a vivir por la fe, camina confiando en su gracia sobre tu vida. Vive para su gloria en todo lo que hagas, sea que comas o que bebas o hagas cualquier otra cosa. Hazlo todo para su gloria sin ser tropiezo ninguno. 1 Corintios 10:31. Vive para servirle a Él y a otros, poniendo tus dones al servicio de los demás, y que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si Dios te repartió dones, si Dios te dio dones, eso es de Dios. Eso es de Dios, eso no es tuyo. Entonces tú tienes que entregárselo a Él, tú tienes que servir a otros por medio de tus dones. De hecho, eso es lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 4:7. Acompáñame allí, con eso terminamos. 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. 1 Corintios 4:7. ¿Qué dice allí? Leámoslo juntos, pero con ánimo. 1, 2 y 3. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si fuera tuyo. No, lo que tú y yo tenemos, mi amado hermano, todo lo que tú y yo tenemos, todos los dones, la gracia, los talentos, todo nos lo ha dado Dios. Y nos lo ha dado para su gloria. De manera que como es de Él, todo lo que tenemos es de Él. ¿Ah? Y de hecho lo que sucede no es que las cosas, incluso materiales que están en nuestra posesión, se transforman y ahora hay un contrato por ahí que aparece y dice, bueno, usted es de Dios ahora. No, siempre lo fue, siempre hemos sido de Él, pero vivíamos para nosotros. Antes de conocer a Cristo vivíamos egoístamente para nuestros propios intereses. Y después que conocimos al Señor nos damos cuenta que pertenecemos a Él. De manera que, mira mi amado hermano, si tu corazón le pertenece a Dios, porque te ha llamado a los pies de Cristo, dale a Dios lo que es de Dios. Déjale al mundo lo que es del mundo. Déjale a César lo que es del César. Déjale a Satanás lo que es de Satanás. No te metas con esas cosas. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale tu corazón, dale tu pasión. Joven, dale tu juventud. Dale tu juventud. No esperes ser un anciano para decir yo acepto a Cristo. Vive una vida desde tu juventud para la gloria de Cristo. Dale a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si tú no tienes a Cristo hoy, esa es mi oración, que tú puedas priorizar tu vida. Mira, si tú estás aquí siendo un hermano, yo también te llamo a esto, a que tú puedas priorizar tu vida y puedas darle al César lo que es de César, tu tiempo, tu trabajo, pero prioriza tu vida, marca un orden en tu vida y di, no, estos días yo me congrego. Yo no voy a trabajar de tal hora a tal hora estos días porque es para mi Dios. Estos días yo se los voy a dedicar al Señor. Porque yo me voy a congregar, yo pertenezco a una iglesia. Yo soy cristiano. Y yo esos días no me congrego. No cuenten conmigo, por favor. Cualquier otro día llámenme, pero ese día yo trabajo. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Ah, pastores, que mi trabajo tiene un horario ahí fluctuante y a veces cae los domingos. Bueno, mira, ora y manéjalo, pero si tú ves que pasa mucho tiempo y eso no se resuelve, deje ese trabajo. Deje ese trabajo, porque ese trabajo no es para un cristiano. El cristiano tiene que vivir su vida priorizando y organizando su vida alrededor de un eje. Y ese eje es la gloria de Cristo. Dale a Dios lo que es de Dios. Y ajusta el resto de tu vida. Ajusta el resto de tu vida a esa verdad. Y tú verás bendición y vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por
Oh Señor, confrontar nuestros corazones. Gracias por hablarnos de la manera en que nos has hablado con tu palabra. Te ruego, oh Señor y Dios del cielo, que tú puedas animarnos, que tú puedas alentar nuestros corazones. Sabemos que hay cosas en nuestras manos, posesiones, oh Señor, cosas que poseemos, o intereses que poseemos, o propósitos que poseemos, y algunos de ellos pertenecen al César. Algunos de ellos pertenecen al mundo. Danos el discernimiento, Señor, para separar nuestra vida. Darle al mundo lo que es del mundo, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro estudio, priorizar nuestra vida, organizar nuestra vida. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a hacerlo. De manera que nosotros podamos darte a ti lo que te corresponde. Nuestro corazón, Señor, nuestro tiempo de congregación, nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de tu palabra, nuestra vida de servicio ministerial. Oh Dios del cielo, cuánta gracia. Y lamentablemente pudiéramos decir cuánta gracia desperdiciada por tu iglesia. Ayúdanos, Padre amado, dirígenos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.